Mire, lo que se tomó como una torpe propuesta, creo que exhibe muy bien cómo incluso en uno de los estados más afectados por la violencia contra la mujer, se exhibe como una diputada no tiene la menor idea ni de protocolos, ni de alerta de género, ni qué hace el gobierno para proteger a la mujer. Me parece que por ahí va, ¿eh? Entre broma y broma podríamos llegar a la conclusión de qué ignorancia o qué ignorante puede ser una propuesta de toque de queda, cuando en realidad ya hay mecanismos que deberían de funcionar. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe la periodista Marcela Nochebuena, y es periodista del portal y del medio digital Ruido en la Red, cosa que le agradezco. Gracias, Marcela, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo Hola, estás? Javier, muchas Nos gracias quisimos por la detener invitación. porque revisamos un trabajo que publicaron justamente la semana pasada sobre esto, la alerta de género. El por qué nos encontramos otra vez con cifras de que se duplica el feminicidio, por qué no baja la violencia contra la mujer, cuando ya hay un mecanismo de alerta de género, cuando hay un mecanismo que supuestamente se está trabajando desde el gobierno para apoyar a la mujer, para proteger a la mujer. ¿Qué decir? ¿Qué descubriste en este reportaje? Sí, pues justo esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué están haciendo los estados respecto al tema? Estados como Veracruz, por ejemplo, donde la declaratoria está activa y donde el índice de feminicidios es de entre 90 y 100 al año. Lo que descubrimos justo en esta investigación es que los recursos que los estados han aplicado a la alerta de género, que en conjunto son 4.100 millones, un poco más de 4.100 millones, pues se estiman... ¿Desde hace cuánto tiempo? Entre 2016 y 2018. Entre 2016 y 2018 se han ejercido 4.100 millones de pesos para activar la alerta de género. Exacto, para activar la alerta de género en 27 estados. En realidad en 27 estados se ha solicitado. En 17 procedió la declaratoria, en 2 están en proceso y en 8 no procedió la declaratoria. Pero esos 8 también debían invertir para generar acciones justo para que no se les declarara la alerta de género. Estos estados reportaron esas acciones, ese dinero en el que han invertido, y la mayoría de estos reportes contemplan programas sociales que ya estaban antes de la alerta de género, gasto corriente, algunos gastos absurdos como coffee break, frigobars, autopartes. Es decir, no hay una claridad en realidad. ¿No hay una fiscalización del dinero? No hay una fiscalización. Justo el fondo de esta investigación y lo que nos comentaron las especialistas al presentarles este tema es que no existe una fiscalización ni un seguimiento a los estados que ya tienen decretada la alerta de género, ¿no? La CONAVIM es el órgano de la Secretaría de Gobernación responsable de las alertas de género en el país, y en realidad debería haber indicadores, una metodología que permitiera a la CONAVIM exigirle a los estados que rindieran cuentas sobre en qué han invertido, qué acciones han hecho, porque la alerta de género implica sobre todo eso, acciones de emergencia en un territorio determinado en donde se requiere por el alto índice de violencia. O sea, no sabemos o se ha gastado mal. No sabemos, sus reportes en realidad son bastante diversos, algunos no especifican montos, otros no especifican proveedores, que era una exigencia también de la CONAVIM, algunos solo dicen el monto en general, otros pues tienen una cantidad de gastos que no tienen relación ni siquiera con la violencia hacia la mujer. Hay poco gasto, por ejemplo, en las procuradurías y las secretarías de seguridad pública, que es una parte muy importante de la alerta de género, implica acciones pues justo en los procesos y en los mecanismos que lleva la Procuración de Justicia, ¿no? Y a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, en la Ciudad de México que se ha hecho, en el Estado de México que se ha hecho, en Michoacán. En la Ciudad de México, la alerta de género lleva más de un año sin definirse, la solicitud está ahí pendiente y hasta el momento la Secretaría de Gobernación no ha dicho si la alerta de género va a proceder o no en la Ciudad de México, y se han invertido poco más de 30 millones en este proceso. Okay. De esos 30 millones, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México gastó más o menos el 60%, poco más del 60%, en 2 consultorías. Una para desarrollar un programa de contenido emocional, que pues no sabemos qué significa eso, y la otra es una consultoría de creatividad en publicidad, ¿no? En eso se ha gastado, por lo menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y de hecho, la Ciudad de México reportó que la Procuraduría Capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina no han invertido ni un solo peso en la alerta, ¿no?
Estado de México, por ejemplo. En el Estado de México, el 40% del recurso que ellos reportan estar contemplando para alerta de género no se ha ejercido, y el 40% implica más o menos 25 millones de 60 millones que declara el Estado de México haber invertido en este mecanismo. Y ese 40% que no ha ejercido planea ejercerlo en 11 camionetas con 25 millones de pesos, ¿no? Que podrían ejercerse pues de otra manera. A ver, reviso el trabajo. En Michoacán dice de un total de más de 754 millones ejercidos, el Estado reparó el daño de 3 víctimas con solo 3,558 pesos. Así es. Es decir, el resto del dinero lo reportan en un esquema general, no especifican en qué se lo gastaron. Perdón, ¿de los 754? De los 754 no reportan una buena cantidad en qué la gastaron. Y la otra, que sí reportan, es la reparación del daño a estas 3 víctimas. En 2018 solo repararon el daño a 3 víctimas y a cada una le pagaron poco más de 1,000 pesos, porque en las 3 se gastaron 3,000. Ah, en las 3 se gastaron en total. Sí, en las 3, no es para cada una. 3,558 pesos. Reviso el reportaje. En Nuevo León, la mayor parte de los 146 millones reportados son sueldos y gasto corriente del Instituto Estatal de la Mujer. Sí. ¿Cuál es el problema aquí? En realidad, Nuevo León está reportando lo que ya gastaba el Instituto Estatal de la Mujer para subsistir, es decir, los sueldos que siempre ha pagado, el gasto corriente, el gasto cotidiano que tiene el Instituto Estatal de la Mujer, pero no es un gasto que haya surgido específicamente de acciones para atender la violencia de género. A ver, es gravísimo lo que encuentras, Marcela, porque durante, pues sí, ya es un tema, hay que decirlo, que lleva tal vez una década en revisión en la agenda, pero de los últimos 5 años intensamente, son como periodos cuando llega una tragedia, cuando de pronto una niña es asesinada en el Estado de México, cuando una mujer es violada y después asesinada en Puebla a través de un taxi, y se recupera un poco el tema en la agenda nacional, y hablamos y nos metemos y hablamos con presidentes municipales, hablamos con gobernadores, hablamos con instituciones del gobierno federal diciendo ¿qué pasa? Ya se hizo la alerta de género va para adelante, la alerta de género ha llegado a tantos estados, y lo que tú desenmascaras con este reportaje es, sí, efectivamente, en estos años ha recibido 4,100 millones de pesos, pero son 4,100 millones de pesos que no sabemos en qué se han gastado. Ninguno ha sido para formalizar un protocolo de protección a la mujer, cómo operarlo, desde dónde. Esto es lo que exhibe tu reportaje. Sí, sobre todo, ¿para qué ha servido tanto gasto, ¿no? Lo que no sabemos es cómo se ha implementado la alerta de género en estos estados, cómo los estados han respondido ante esa alerta de género, y sin embargo la violencia, como tú dices, hacia las mujeres sigue creciendo, ¿no? Hablábamos el año pasado de 7 mujeres al día que mueren en México. Hoy está el promedio más o menos en 9.7 mujeres al día. 9.7 mujeres al día. Y un poco lo que no se está contemplando aquí son los contextos, ¿no? En esta investigación, María Salguero, que es la autora del mapa de feminicidios en México, pues justo nos comenta que, por ejemplo, lugares donde hay mucha presencia del crimen organizado, o el Triángulo del Huachicol, por ejemplo, que también se está volviendo un tema de violencia, pues son contextos que la alerta de género no contempla. Es decir, se hace una especie casi de machote para todos los estados, en donde se les indican a todos los estados las mismas acciones, y no se analiza específicamente el contexto de cada uno, ¿no? Y no se le da seguimiento en ese contexto, cómo están respondiendo, en qué están invirtiendo este dinero y sobre todo qué resultados están dando. La CONAVIM no ha generado hasta ahora una metodología. De hecho, hay 5 estados que no le respondieron ni siquiera a la CONAVIM, ni qué recursos están ejerciendo, ni en qué. ¿Nos repites otra vez cuántas mujeres mueren al día en México? 9.7. No es por comparar tragedias, no cabe la comparación, hay que decirlo, pero habría que poner en contexto que en 10 días México hace la cuota de la tragedia del viernes en Hidalgo. Para poner en contexto cómo debe de estar dentro de las prioridades de este gobierno, dentro de la agenda. Yo escribo justamente el día de mañana sobre este tema, y lo que digo es, híjole, por lo menos como medios debemos de tener la obligación de, en esas conferencias matutinas, levantar la mano una vez a la semana y recordarle, oiga, presidente, está el gran tema pendiente,
por lo menos de estos 50 días, que es el feminicidio. ¿Dónde podemos revisar?